les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Creo que los quería castigar, ¿verdad? Como yo estoy de pie, no se crea. No se crea, sí estoy consciente. Y estamos dentro de este tema. ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio? Nunca estoy en contra de la preparación, mi hermano. Siempre voy a decirle, para mí la preparación es especial. Es como usted y yo, tenemos que hacer una zanja allá afuera, pero no hay pico, no hay pala, no hay barra, no hay nada, mi hermano, de eso. ¿Con qué lo vamos a hacer? Cuando traemos todo el equipo, mi hermano, nosotros haremos una zanja más perfecta, porque con las uñas no creo que lleguemos a mucho, ¿verdad? Es una bendición, pero el problema para mí, mis hermanos, ha sido esto. O sea, ahora es una de contradicción. Ahora quieren hacer el camino angosto, ancho, para que todos sirvan a Dios como quieren. Y la Biblia es una de las cosas que tiene la forma de cómo debemos de servir a Dios. Que nunca se nos olvide, mi hermano, que a través de esta palabra, que es la palabra de Dios, nosotros se nos abrió el oído, escuchando su palabra, nos vino fe, creímos en Dios, creímos en su Hijo Jesucristo, lo aceptamos, le pedimos perdón, nos restauró, mi hermano, nos dio la bendición. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Él tiene el poder para lavarnos, decían la gente, lavaron el cerebro. Déjenme decirle, no saben mucho, porque no nada más el cerebro. Cuando Cristo vino con su sangre preciosa, nos lavó el cerebro y todo nuestro ser, que es donde se equivoca. No nada más fue lavado el cerebro, porque lo que Él hace transforma. Dice la Biblia que cuando venimos a ser duros con un corazón de piedra, y cuando venimos a Él entra a nuestra vida, Él toma control de nuestra vida, quita ese corazón de piedra y hace uno de carne. Dicen los hombres, dicen las mujeres, esas que se hicieron duras por la vida que les tocó. Yo nunca lloraba y ahora de todo lloro. Te hicieron sensible a la voz de Dios. Pero también ten cuidado, porque te puedes hacer sensible al pecado. Porque ahora es muy fácil atraerte. Y es donde mucha gente no entiende esto. Y este es un problema, porque la Biblia, por los que no saben, se separa del Antiguo Testamento y se separa el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es que Dios hablaba a través de profetas, a través de siervos. El Nuevo Testamento es que Cristo vino y de ahí en adelante fue una cosa diferente, maravillosa, un nuevo pacto, ¿verdad? Pero la gente, mi hermano, que ahora no hayan que entretenerse, porque yo creo que es el problema. Ahora dice que no debemos de guardar lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque eso es del pacto mosaico. Yo no entiendo, y tienen preparación de los que yo he escuchado. No entiendo dónde está la confusión, mi hermano. No entiendo, por eso me he visto en la necesidad de traerle, mi hermano, argumentos que hay. ¿Cómo los podemos derribar, mi hermano? Los argumentos que el humano hace por su humanidad, por su idealismo, que ahora se creen mucho, no son espirituales, se creen que saben mucho y han venido a traer confusión a la iglesia. Para mí toda la Biblia ha sido de bendición, toda. Porque desde que sé que empezó el Señor, dicen, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva, o Eva y Adán, verdad? Porque no fue Eva, sí fue Eva, pero también Adán desobedeció a Dios. Iban a pecar, ¿por qué los puso ahí? ¿Por qué les dijo? A Dios nunca le ha gustado que nadie le sirva a fuerzas. Ni a los ángeles ha forzado a servirle, que son espíritu. Y con la Biblia le compruebo que por eso hay demonios. Eran ángeles celestiales. Y por haberse revelado, dice la Biblia, mi hermano, el Señor les quitó ese brillo, esa luz que tenían. Y ahora en el mundo esa es la guerra. Está el bien y está el mal. El bien está con los que hacen el bien con Dios, y el mal está con los que seguimos al diablo. No hay más. Eso lo dice la Biblia, ¿ok? Pues yo le digo, es el problema, que mucha gente tiene 40 años de cristiano y no sabe lo que la Biblia dice. Cualesquiera lo engaña. Y yo quiero que usted entienda, la Biblia
nos da muchísimo, mi hermano, para que nosotros podamos entender. Entonces, vamos a mirar. Y esta es una base que ellos utilizan, hermano, porque está en el Nuevo, ¿verdad? Y por lo que dice. Por eso estoy usando, pero he usado otras citas, como la pasada semana, de las que hablamos de el apóstol Pablo. Hebreos 8, versículo 8 y 10, nada más vamos a leer. Y ahorita el 13 me parece, dice, porque reprendiéndolos dice, acuérdense que Dios les estaba hablando a los judíos, hermano, a los hebreos. Porque muchos de ellos no aceptaban a Jesucristo como Señor, no lo reconocían, por eso se les está diciendo esto. Dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto de Israel y Judá. Amén. 10. Después de aquellos días, dice el Señor, aquí está lo hermoso, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo sabe la gente si no conoce la Biblia lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. El pacto mosaico. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Usted cree que cuando la Biblia habla esto, está hablando de la ley de Dios? Muy interesante, porque ya le he hablado algunas cosas y quiero que me entienda por qué tenemos que entender esto. ¿Usted cree, mi hermano, que el escritor de Hebreos dijo esto porque tenía que desaparecer la ley que fue escrita en el pacto mosaico? ¿Quién sabe cómo entiende? Y lo creemos porque la Biblia la hemos leído, ¿verdad? La hemos escudriñado, por eso decimos esto, si no, pues no sabríamos. Entonces, mis hermanos, aquí es donde está el argumento equivocado que tienen ahorita. Hay muchos, porque mi hermano, si usted oyera cada cosa, por algo Jesucristo dijo que se levantarían muchos Cristos diciendo que ellos eran el Cristo y que en su nombre a todo lo que harían y a muchos los engañarían. Hermano, hay gente que ni milagros hace, hay gente engañada por ellos. Yo no entiendo esto. De perdida se hacer milagros, digo, por los beneficios que recibimos, pero pues no hacen nada más que puras vergüenzas, hermano. No se mira nada. Entonces yo digo, tantito peor. Ellos pelean, alegan que ya no es obligatorio obedecer mandamientos porque los creyentes que están en Cristo ya no están bajo el pacto mosaico. Y este es el argumento que estamos desmantelando, mi hermano. Amén. Entonces empezamos la semana pasada hablando en una enseñanza sobre las leyes que gobiernan el universo. Para usted y yo entender, mi hermano, ¿por qué no podemos decir que la ley que se le dio a Moisés fue quitada? Porque este es el punto que tenemos que marcar. Tengo que enseñarle sobre estas leyes, las que gobiernan el universo. Y esta enseñanza, usted sabe, no está para discutir. Solamente estoy tratando de defender, mi hermano, sobre el avance que hay de los que están mintiendo, engañando con la Biblia, diciendo lo que la Biblia no enseña. Y la semana pasada desglosamos un poco versículos que el apóstol habla de lo que es el espíritu, lo que es la carne, mi hermano, y vimos algo de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, vamos a ver un poquito, mi hermano, una de ellas que vimos la semana pasada y dice Romanos 7 del 4 al 13, dice, por lo tanto es el apóstol Pablo hablándole a los romanos. ¿Los romanos qué eran, hermano? ¿Judíos? Gentiles. ¿Teníamos entrada a los gentiles? No. Él a lo suyo vino, y cuando dice a lo suyo vino fue a los judíos. Usted no puede, hermano, odiar a un judío. Porque si usted odia a un judío, usted odia a Dios. Óigame. Pero cuando los suyos, los judíos, no le recibieron, vino a los gentiles, que somos todos nosotros, que no somos judíos.
Dice, por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Ahora nos podemos portar bien, ahora podemos respetar a la gente. Ahora no les vamos a andar hablando con palabrotas, hermano, majaderías o malas palabras, hermano, no. Ahora vamos a hablar con respeto porque la Biblia nos educa, la Biblia nos enseña. Aún decía el hermano José una vez, José predicando, decía, hermano, cuando Cristo viene a nosotros no podemos ni andar tirando basura donde quiera que nos da la gana. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y le digo, ¿cuántos lo hacen? Porque hay gente que no ha aprendido. ¿Por qué cuidas, hermano? Porque Él fue el que creó, ¿verdad?, este planeta. Porque cuidamos, porque Él lo creó. Por eso cuidamos de no andar echando basura, menos en el mar, ¿verdad? Pobres animalitos. Dice el 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos, aquí es donde estamos, actuaban dentro de nosotros. Cuando no teníamos a Cristo, la carne nos llevaba como un perro, mi hermano, cuando grandotote como Cristo, ¿verdad? Alguien lo lleva a pasear, usted dice, el perro está paseando al dueño, porque esos perros te jalan, tú no los puedes jalar. Y ese perro traían, cuando lo llevamos para allá, entre 13 lazos y no lo podían, hermano, porque él quería andar oliendo por donde quiera, ¿verdad? Hubiera visto usted eso, cómo no lo retraté o los saqué para enseñarle, ¿verdad? Así estaba la carne, como no conocía la verdad, nos desenfrenamos y allá dando shows, hermano, por donde quiera, ¿verdad? Porque la gente decía, si viera, yo soy el que bailo, pero a todo dar, toda la gente me mira. Sí, porque era el que hacía el ridículo, nadie le decía que estaba de ridículo. Y usted, como era el mero, ¿verdad? Dice, no, yo era, no, se burlaban de usted y usted ni cuenta se daba. Y le puedo decir por qué. En mi casa había algunas burlonas y nada más a eso se paraban a los bailes. Y llegaba, yo veía todo, yo no iba al baile, y yo veía todo lo que hacían allá, porque esa hermana tremenda venía remedando a todos y aquel se creía el rey de la fiesta. No, mi hermano, la carne nos llevaba, hacíamos la ridiculez más grande y ahora no queremos ni adorar a Dios, hermano. Qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas son estas? Pero dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, dice, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Porque dice la ley, mi hermano, porque cuando hay personas con temperamento que usted le diga, no, y yo tuve uno en casa, no toque la plancha, la voy a dejar ahí, no la toque. ¿Qué cree que hacía, mi hermano? Enséñales cómo. Lo vi con los cerillos. No se te vaya a ocurrir prender un cerillo. No, nada lo prendió, lo agarró el abuelito, hermano. Por eso dice, porque en cuanto más gente le diga, no lo hagas, pues para que vean quién soy yo, a mí nadie me manda. Y muchos no saben que van y llegan, mi hermano, a lugares que no deberían de llegar. Dice, una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. El 6, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Mire lo que el apóstol está hablando del espíritu, está hablando de la ley, pero no está diciendo que es mala, es lo que le quiero decir. Dice, producían que llevan, pero ahora fuimos liberados de la ley, dice, porque morimos a ella y no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, el pacto mosaico, mi hermano, podemos decirlo, ¿verdad?, que consistía en obedecer la letra de la ley. Ahora lo servimos mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. Cuando Dios viene y pone las leyes, hermano, en nuestra mente, ¿sabe qué quiere decir eso, mi hermano? Que ahora nos gobierna el amor hacia Dios, no lo que la Biblia dice. Y cuando hay amor, nosotros respetamos todo lo que la Biblia dice por amor a Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, si usted se fija aquí, mi hermano, podemos decir en esta parte que habla el apóstol Pablo, que al igual que una mujer
queda libre de la ley, como dice la misma ley, de la ley matrimonial. Si el esposo se muere, mi hermano, la mujer queda libre. O si la mujer se muere, cuando hay alguien casado, el hombre queda libre para casarse. Ya saben por qué lo digo, ¿verdad? Alguien le va a retorcer las tripas. Nada más viene y me abrazo, mujer hermosa de un solo hombre. Era su hermano. Y no se preocupe, porque yo estoy contenta. Bien contenta. Entonces, mis hermanos, el cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para pertenecer al nuevo pacto, a la gracia. Es lo que el apóstol está diciendo, permitiendo llevar fruto para Dios bajo el nuevo régimen que es el Espíritu. Hermano, el antiguo pueblo no pudo obedecer la ley, la letra. No. Y yo lo voy a llevar y le puedo avanzar un poquito. Si nosotros nos ponemos a ver el tiempo de la promesa, el pacto de la promesa que hizo Dios con Abraham, mi hermano. Si mi hermana se está cosiendo, ¿cómo creen que estoy yo, mi hermano? El pacto de la promesa dice que Abraham creyó por fe. Amén. Hay secretos tan hermosos que yo no entiendo por qué. Si saben, muchos se enredan tanto, hermano, con esto. Me considero una ignorante, créamelo. Porque lo que sé, lo sé por su espíritu. Por eso lo digo. Amén. Entonces, miren lo que siguen diciendo. Romanos 7. El 7, mis hermanos, y el 8. Lo vamos a ver hasta el 12. Y miren lo que nos dice aquí. Ahora bien, dice una pregunta. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Por qué no entienden esto? Si él está diciendo a qué se está refiriendo, dice de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. El 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Está diciendo que es mala? No, de ninguna manera. 9. Hubo un tiempo, dicen, que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Porque ahora sabía la verdad. Versículo 10 dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Porque por la ley nadie se salva, mi hermano. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Si Cristo no viene, hubiéramos estado fritos, mis hermanos. Y eso es algo triste que no entendamos nosotros también estas cosas. Vamos a ver hasta el 12 lo que dice. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Porque le decían que si no hacía eso no podía tener vida en Dios. 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, son rectos y buenos. Entonces, ¿dónde está la confusión, mi hermano? Porque estos versículos también los utilizan. Y es lo que yo no entiendo. Miren, mi hermano, él está diciendo, está definiendo aquí que la ley es santa, es buena, pero está definiendo que es el pecado el que nos lleva a nosotros a estar en problemas con Dios. Y está diciendo el pecado, aprovechando el mandamiento, que es lo que genera deseos prohibidos y produce muerte, revelando que el problema no es la ley, sino la naturaleza pecaminosa. Lo que hay dentro de nosotros, los deseos. Hermano, esto es algo que usted tiene siempre que entender para que los demonios puedan deleitarse, tienen que poseer un cuerpo.
Y con todo eso le voy a decir lo grande que a mí me llevó el Espíritu Santo a descubrir. Es que aunque la persona no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, a esos demonios Dios les tiene una lista. Por eso aquel mensaje, cuidado con la línea amarilla. Porque cuando Él pone una línea, mientras el hombre se está en el lugar donde Dios lo tiene, mi hermano, ahí está. Pero cuando el hombre da el paso a los vicios, ahí es donde el diablo tiene el poder, tiene la autoridad de destruirnos. Fíjese lo grande de Dios, hermano. Le puso límite. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios por Jesucristo, mis hermanos. Bendito sea Dios por Jesucristo. Pero sigue diciendo, mis hermanos, Romanos el 7 al 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Qué está diciendo Pablo, mi hermano? Está diciendo, la ley no es la causa de la muerte. La ley no es la mala. Sino que el pecado la utiliza para mostrarse como la verdadera causa de destrucción. Haciéndose sobremanera pecaminoso al romper con la ley de Dios. Aleluya. Para que sepa dónde estamos, por eso regresé un poquito, mi hermano, a esto. Vi dos citas y esta es una de ellas. Entonces en Romanos 7, el 14 al 13, lo que leímos, mis hermanos, lo que Pablo está haciendo es explicando que los creyentes han muerto a la ley a través de Cristo para pertenecer a Cristo. Amén. Quiere decir que nosotros no obedecemos lo que hay aquí. Es la pregunta importante, no se le olvide. Quiere decir, hermano, que si la ley, estamos muertos a la ley, entonces nosotros no obedeceremos lo que hay aquí. Hermano, quien ama a Dios, o sea, ahora no lo hacemos porque el que creía bajo la ley tenía que guardar todos los mandamientos para que Dios tuviera algo con él. Ahora nosotros en Cristo podemos todo lo demás en amor a Él, en agradecimiento por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber resucitado para mostrarnos que había esperanza para nosotros. Tenemos esperanza. Las cosas que yo no puedo lograr, mi hermano, vamos a decir, cuando venimos a Cristo, muchos venimos con una amargura asquerosa, mi hermano, odiando gente, muchos de nosotros, no todos. Otros vienen con vicios atados de la droga, del alcohol, mi hermano, de cuánta cosa, pornografía, de todo lo que usted se pueda imaginar, mi hermano. Y Dios trabaja así, pero cuando venimos amargados, que no podemos ver a nadie, solamente Cristo. No, mi hermano, oímos la palabra y nos da fe, porque dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe a nosotros, por eso creímos. Pero el que Cristo esté en nosotros, el que está al frente del nuevo pacto, es el que nos hace posible las cosas. Y que te dice, y ve y pide perdón, y que vas y pides perdón. Eso quiere decir, en amor a Cristo, obedecemos lo que la Biblia nos dice. Por eso le digo que hay que desmantelar la creencia antigua de que por sus buenas obras usted iba al cielo, porque hay mucha gente que ha aceptado a Cristo y cree que así está la cosa. Y no porque usted viene a la iglesia, porque cree que se dice esto, no porque usted haga buenas obras que ayuda al pobre, usted no va al cielo por eso. Yo le vuelvo a decir, para que no se le olvide, el ticket que tenemos que tener, porque esto como que guarda imágenes en la cabeza, ¿da? Se llama Cristo. Si usted y yo no tenemos a Cristo, por más cosas buenas que hagamos, no vamos a ir al cielo. Cuando nos presentemos ahí donde muchos dicen que ahí está, ¿verdad? Pedro en la puerta. No, dice que Pedro está adorando al Señor, mi hermano. Aleluya. Usted cuando llegue, no es, ay, fuiste buenísimo. Y a lo mejor mi mamá de allá adentro, bueno, para nada.
Ya son, ¿verdad? Y dice, aquí llegaste, mira qué bueno, oye, ayudaste al pobre, oye. No, enséñame el ticket, si no, no entras. Y tiene que decir Cristo, Cristo mi todo, Cristo mi vida, Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario, todavía su sangre preciosa derramada sobre mi vida, me salvó, me limpió, me perdonó, me purificó, me santificó, para que cuando llegara al cielo pudiera tener entrada, no porque hace buenas cosas. Aleluya. Esa es la creencia antigua que teníamos. Y todavía hay cristianos que creen que porque hacen esto y porque predican y no. Usted se quedó antiguamente. Usted no ha conocido lo que Dios habla. Entonces nos dice el apóstol que la ley no es pecado, pero al revelar la voluntad de Dios, la ley pone de manifiesto la incapacidad humana de obedecer y la gravedad del pecado. No podemos obedecer, nadie puede. Pero cuando Cristo viene, dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Dónde han dejado esa parte de la Biblia? Me encanta su palabra, mis hermanos. Me encanta porque nos da vida. Amén. Entonces, en resumen, lo que Romanos 7, 4 al 13, mi hermano, nos está Pablo diciendo, nos está subrayando y está haciendo énfasis, mi hermano, en que la salvación no viene por cumplir las reglas, lo que es la ley, sino por la unión con Cristo. A usted y a mí, mi hermano, lo que nos tiene revestidos, y dice que tengamos cuidado, está en el apóstol, de no ser hallados desnudos, hermano, porque el que nos reviste a nosotros es Cristo. ¿Se acuerda de aquel estudio que duré años también enseñando, el del closet, mi hermano? Que nos ponía, a pesar de ser negros, todo negro, pecaminoso, nos blanqueaba, y hermano, éramos brillo delante de las personas, delante de su presencia, porque Cristo, mi hermano, nos tiene cubiertos. En su unión nos limpia, nos purifica. Entonces lo que hace la ley, lo que hacen los mandatos, lo que hace, mi hermano, todo esto es que evidencia, mi hermano, nuestra necesidad de la gracia. O sea, no nos debe decir, no lo puedo, no. En Cristo, dice el apóstol Pablo, que todo lo podemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Todo. Y cuando decimos todo, es todo, mi hermano. Todavía, mi hermano, podemos usar Gálatas 3, versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 7. Y también 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 18. Léalo. Y usted va a ver que es el mismo tema que lleva el apóstol Pablo para que no nos perdamos, para que entendamos. Entonces, mis hermanos, algunas de estas personas apelan a la división entre la ley civil o la ceremonial. Y los que leen la Biblia saben la importancia de todo esto. Pero yo diría, mi hermano, que estas divisiones no son la base que Pablo usa cuando se refiere a cómo la ley se aplica para nosotros hoy en día. Y aun si usamos esas distinciones, podemos decir con toda claridad que la obediencia es parte de la ley moral. O sea, no nos podemos sacar de ninguna manera a lo que ellos dicen, que ya no se obedecen mandamientos, ahora estamos en Cristo y estamos libres. Es cierto que las normas morales del Antiguo Testamento todavía están en vigor hoy en día y las discernimos de acuerdo a la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Déjeme le digo, mi hermano, dicen y está comprobado que en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ya con las directivas de Jesús, los apóstoles, mi hermano, dicen que hay 1050 leyes, mandamientos. ¿Por qué se multiplicaron? Si acá no valen. A veces no entendemos porque no investigamos, mi hermano. Nada más que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y en Cristo, mi hermano, usted se prepara más en Cristo, usted lee más la Biblia. Pues mucha gente cree que no tiene responsabilidad. Sí, dice que nosotros
No, añadamos, hermano, porque añadimos si podía. Lo que es el entender, el conocimiento, que venga la paciencia, que venga la virtud, que venga, o sea, el cristiano no debe estar ahí todo el día, mi hermano, no, debemos de prepararnos, leer la Biblia, mi hermano, buscar a Dios para poder aprender todas estas cosas, para que nadie nos engañe, nadie. Pero pues, hermano, nosotros, si usted no puede todavía leer la Biblia al año, ya se le ha dado mucho, hermano. Ya tenemos años dando hojas, dando para que usted lea la Biblia. Hermano, yo la estoy leyendo con usted. Yo estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo. Amén. Él sabe, Amén. créame. Es vida para la Y yo le digo, yo muchas veces con las enseñanzas que tengo que preparar, yo tengo que vivir adelantada en las citas para no atrasarme. Entonces, para derribar todo esto, mi hermano, en primer lugar debemos señalar y aclarar sobre la expresión, oiga esto, los creyentes ya no están bajo el pacto mosaico. Para nosotros hablar bíblicamente, lo que estas personas discuten es aquí donde necesitamos hacer una diferencia entre lo que algunos llaman el pacto mosaico y la ley de Dios. El pacto mosaico, mi hermano, o la ley de Moisés, hace referencia al pacto que Dios hizo con Israel, que fue de exclusiva conexión con el pueblo judío. Y hay muchas cosas ahí, mi hermano, que fueron quitadas, como el ceremonialismo, la ley del ceremonialismo, que mi hermano les decía qué animalitos podían sacrificar, que les decía cómo se hacían las ofrendas, que eso se quitó. Eso fue pasajero. Porque cuando llegó el Cordero de Corderos, el Cordero inmolado que fue Jesucristo, todo eso desapareció, pero no la ley de Dios, mi hermano. La ley de Dios, mi hermano, la cual fue intercalada, fue alternada, fue introducida en el pacto mosaico, porque esto fue lo que pasó. Y fue reglamentada para los judíos, es de carácter universal y todo ser humano está sujeto a dichos preceptos, normas, pautas y mandamientos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Porque esto es lo importante. La ley de Dios es de carácter universal. Aleluya. Cuando hablamos de la ley de Dios, entonces, mi hermano, debemos extendernos en la misma a la ley mosaica, la cual contiene reglamentaciones específicas para los judíos, muchas de las cuales serían de carácter transitorio, temporal. Terminaron, y es lo que le dije. La Biblia es la revelación de Dios al hombre y está dirigida a 3 grupos de seres humanos, según la clasificación que hace el apóstol Pablo. Por eso es muy importante leer la Biblia. Y mire lo que yo encuentro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32 nos dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué se hizo esta separación? Es aquí donde vamos a entrar, mi hermano, a este punto. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Estos 3 grupos están regidos por leyes naturales y legales diseñadas por Dios para su propia gloria y honra. Las creó Dios, no son las leyes que están en la tierra, no, las que creó Dios. Debido a la soberanía y al señorío de nuestro Creador, nadie puede escapar de preceptos, de mandamientos, de normas, de pautas, diseñados exclusivamente para cada uno de estos 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios, los gentiles éramos abominación para Dios por las cosas que practicábamos. Y la iglesia de Dios es la por la cual Cristo pagó el precio muriendo en la cruz del Calvario para que fuésemos iglesia de Dios, ¿ok? Comprados a precio de sangre preciosa, como dice su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, es muy importante que entendamos 3 grupos. Acuérdense: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, vamos a seguir viendo. Según la clasificación, este versículo, entonces podemos entender que no toda la Biblia fue escrita para todos, pero sí podemos apreciar que la misma provee un mensaje para cada grupo.
Y según el grupo al que pertenezca la persona, hay una ley que regula y penaliza su comportamiento. A los judíos, a los gentiles y a los... ¿Qué dijeron cuando estaba el escándalo de que los judíos no aceptaban a los gentiles? ¿Qué se dijo? Nada más prohibámosles ¿qué? La fornicación. La fornicación, la idolatría Animal ahogado. y no comer animales, la sangre de animal ahogado. Porque el gentil le encanta hacer esas tres cosas. ¿Nos habla Dios en su ley? Sí. ¿Le habla a los judíos? Sí. ¿Le habla a la iglesia de Cristo que ahora no estamos bajo la ley, bajo la letra? No, estamos bajo su espíritu que nos guía. Sí, Señor. Yo no entiendo, mi hermano, por qué hacen estas confusiones y están engañando a la gente. Entonces nosotros tenemos que entender, mi hermano, que las leyes de Dios pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Existen las leyes naturales por Dios. No hablamos nada de la tierra. Las leyes judiciales, las leyes espirituales y las leyes universales. Todo el universo creado por Dios está sujeto a una de estas cuatro clasificaciones y nadie puede escapar de las consecuencias de no cumplirlas, las cuales se pagan con muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es quién? ¿Pero quién es? Cristo Jesús, el que nos ayuda y podemos obedecer por amor a Él, mi hermano. Porque nadie puede ir porque obedece, mi hermano, y guarda la Biblia. Nadie. Estas leyes, mi hermano, salen de la boca de Dios y regulan todo el funcionamiento, mi hermano, del universo que fue creado por Dios. Es lo que sabemos, mi hermano. Mire lo que dice Números 23, 19, dice que es del Antiguo Testamento. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que cuando Dios te diga, yo voy a hacer esto, Él no es hombre que te engañe. Él te va a cumplir lo que te dijo. Dice, Él dijo, y hace la pregunta, mi hermano, aquí dice, ¿y no lo hará? Habló y no lo ejecutará. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que Dios escribió, mi hermano, Dios lo va a guardar, lo va a hacer y lo va a ejecutar. Amén. No se puede borrar la ley de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sea a los judíos, sea a los gentiles o sea la iglesia de Dios, todo lo que está escrito es para cada uno de nosotros que estamos en ese grupo. Y le estoy hablando Biblia, no lo que mi idealismo piensa, lo que mi humanidad, mi humanismo, no, mi hermano. Por eso hay mucho error dentro de las congregaciones, porque hay más humanismo, hay más idealismo, hay más psicología, hay más que lo que el Espíritu Santo se está moviendo. Y es donde han hecho un pecado gravísimo, porque han olvidado a Dios de entre ellos. Salmo 119, del 10 al 16 nos dice, con todo mi corazón te he buscado. El salmista, mi hermano, lo que decía, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Estamos hablando de los judíos de aquí. 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Porque Él está pidiendo si esto es malo. El 13 nos dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea que ha visto el amor de Dios, pero también donde Dios ha hecho juicio, mi hermano. Porque a veces la gente dice, no, si Dios fuera tan bueno, porque tanto causa en la tierra por la desobediencia del mismo hombre. ¿Por qué vino el SIDA? Por andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y déjeme, me puedo ir por muchos lados. No ha sido culpa de Dios, la desobediencia del ser humano. 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Aleluya. 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces vamos a ver las leyes naturales. Una ley natural es un conjunto de principios que rigen el comportamiento humano
basándose en la razón. La naturaleza humana y un orden moral universal y que se considera superior y anterior a las leyes humanas. No tiene nada que ver la ley. Nosotros sabemos por la ley terrenal de aquí en la tierra. Si usted maneja, hermano, usa botas de esas de que tienen fierro y todo, y cuando usted se sube al carro, le pise, pues el peso de la bota se va muy fuerte de ahí. De repente llevamos a 100 millas por hora. La ley dice que si el anuncio dice 60 millas por hora y usted anda a 70, la ley terrenal, ¿qué va a hacer? Estamos hablando no de las leyes terrenales. Quiero que entienda, esto es lo grave, lo grande, lo poderoso. Estamos refiriéndonos a la ley, mi hermano. Si está diciendo que pondría sus leyes en nuestros corazones, sabemos que es malo y que es bueno. Y esto nos va a juzgar si no entendemos esto. Características principales de las leyes naturales, que son de Dios. Son universales e inmutables. Son inalterables, por si no entiende, inmutables. Son inconmovibles, no se van a mover. Aquí en la tierra, mi hermano, si hay... Bueno, a lo mejor no puedo decir narco ahí, ¿verdad? Si hay alguien, hermano, que tiene dinero y todo y conoce al mero mero de la ciudad y hace cosas que no son normales, mire, hermano, la ley la puede doblar, no la va a quebrar, pero va y paga un dinerito por allá por debajo y pues le pasan todo, hermano, por debajo del agua. Las leyes de Dios ni se mueven ni un tantito, ni una chancita tenemos, hermano. Las leyes naturales de Dios son válidas para todas las personas en todo tiempo y lugar, independientemente de su cultura o su ubicación. Son las que gobiernan la naturaleza en general. Son el conjunto de características esenciales a la naturaleza en general y pueden subclasificarse de la siguiente manera. Y vamos a mirarlo. Aquí está, leyes físicas. ¿Cuál es la ley física, hermano? Las leyes físicas son las que gobiernan el comportamiento de la materia en el universo. Y esas leyes las hizo Dios. Claro que desde luego que sí. Sí. Y usted se va a dar cuenta, mis hermanos, miren lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Salmo 148, 1 al 6 dice: alabad a Jehová desde los cielos. Alabarle en las alturas. Le tienen que alabar. Es una ley para ellos. Les está diciendo, alábenme. 2, alabarle vosotros todos sus ángeles. Alabarle vosotros todos sus ejércitos. Dice, alabarle sol y luna. Alabarle vosotras todas lucientes estrellas. Todas tienen que alabar a Dios. Todas. Ellos reconocen, hermano, cuando el hombre pecó, dice la palabra que Dios, hermano, puso como testigo, mi hermano, a la tierra, a los cielos, a todo el universo como testigo de lo que el hombre hizo. Y dice que por causa de eso, la tierra, mi hermano, está sujeta a maldición. Y dice que ya están desesperados de que Dios los libere. ¿Y sabe cuándo va a ser? Cuando Cristo venga por su iglesia, mi hermano, a levantarla. Entonces que haga el juicio y que haga todo lo que va a suceder. Dice, será dado cielo nuevo, tierra nueva, donde estaremos los hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Pero la ley, mi hermano, física, tienen que adorarle. Dice, alabarle cielos de los cielos. Usted y yo nada más vemos un cielo, hay varios cielos. Y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó una orden. Y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Ni las leyes físicas que Él puso al universo pueden quebrantarse. Mira lo que dice Job 26:10. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. O sea, todo tiene un marco hasta donde debe de llegar. Al agua le dijo, hasta aquí está tu límite, tú no pasas de ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay desastres naturales? El agua se pasa del nivel que Dios le puso.
Salmo 119, 91. Por tu ordenación, lo que Dios ordenó, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Y qué del ser humano, mi hermano? Que vive como si Dios no existiera. Y fue la creación más hermosa que Dios hizo. Jeremías 31, 35 al 36, mire lo que nos dice. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que si eso se detuviera, el pueblo de Israel no estaría de pie. Estamos hablando de las leyes físicas, hermano. Le estoy demostrando con la Biblia, es lo que le estoy demostrando. Mire lo que dice Jeremías 33, 25. Dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, que dijo, este será el día, esta será la noche. Fue un pacto que Dios hizo, mi hermano. Si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Sigue diciendo, lo que estoy diciendo, mi hermano, Dios fue el que dio estas órdenes, fue el que puso estos mandamientos, fue el que puso estas leyes, y estamos hablando de la física. No fue que allá de repente hubo una explosión y que todo lo que nos cuentan, ¿no? Leyes naturales, la ley de la mente, basadas en la razón. Le di un poquito allá, pero ahora voy a desglosar o desmenuzar un poquito más. Son obra de la razón humana que permite que al individuo discernir o saber lo que es bueno, lo que es justo, basándose en la estructura de la realidad. La realidad es quien dio la ley, los mandatos, lo que se debía de hacer fue Dios. Hermano, yo siempre digo, este es el manual de cómo el hombre debería de dirigirse. Cuando usted compra un microondas, ahí le dan el manual. Usted no puede ir a leer el manual de tostador para ver cómo funciona el microondas. No, el manual de la humanidad está aquí, hermano. Él sigue sabiendo qué es. Hermano, mira, ahora los doctores saben que el ayuno hace bien. Cuando alguien tiene ciertas enfermedades, al ayuno te mandan. Dios lo descubrió desde hace años. El pueblo de Israel, los judíos ayunaban, oraban, hermano, y ahora, aún la oración, yo te digo, que fue algo que a mí me hizo mi cabeza así, hermano, fue saber que hay psicólogos que no son cristianos, que mandan a los hijos a las iglesias porque han sabido cómo se desarrolla el cerebro de esas personas que buscan de Dios y les gusta eso para sus hijos, pero no son cristianos, y eso es tremendo. Amén. La ley de la mente es un fundamento de la moral y el derecho. Sirven como base para la moralidad y para la creación de leyes humanas justas que deben estar en armonía con esos principios. Por eso se hicieron las leyes de la tierra. Y la Biblia dice que los que no obedecen las leyes celestiales, entonces por eso hay leyes en la tierra para que les pongan orden. Pero ahorita es un desastre, ¿verdad? Es un desastre donde quiera, porque se hace lo que se quiere, pero a Dios le van a dar cuentas, porque la ley de Dios no se mueve. La ley de la mente no depende de la voluntad humana. No son creadas, mi hermano. Estamos hablando de lo que es la ley natural de la mente, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad? No se me pierda. No, dice, son creadas ni promulgadas por ninguna autoridad humana, sino que son una exigencia que emana de la propia naturaleza del hombre. ¿Quién creó al hombre? Dios. Usted sabe, hermano, que nos toca tener hijos que en cuanto ya pueden hablar, mío, 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 y le está peleando a la mamá y al papá. Algo que agarró de la casa de los papás. ¡Miu, miu! Y no lo desafía porque a lo mejor lo muerde o le avienta con el juguete o con lo que tiene. ¿De dónde saben los niños hacer esas cosas?
Porque el pecado ya viene en la naturaleza, pero llega el momento que para eso están los padres, para enseñar la verdad, ¿verdad? Que viene, mi hermano, para que los niños no hagan esas cosas. Entonces no están hechas por el hombre, mi hermano. La ley de la mente, mi hermano, lo que hace es que protege la libertad. Y estamos hablando lo que Dios pone, no lo que nosotros queremos hacer, no. Definen los ámbitos de libertad y los derechos fundamentales que cada persona tiene. Tiene sus derechos, tiene su hasta dónde usted puede llegar, a dónde usted no puede llegar. Esto lo hizo Dios. Entonces voy a darle un tipo de ley natural, mi hermano. Aquí vamos a hablar en un contexto que es filosófico o jurídico. Los que saben mucho de esto, hermano, van a entender más, pero usted trate de entender, por favor. Se refiere, porque es lo único que quiero que entiendas, esto que sea filosófico o jurídico de una ley natural, se refiere al derecho natural que sostiene la existencia de derechos inherentes o esenciales a la persona que no dependen de las leyes escritas, sino de la naturaleza misma del ser humano. Es lo que necesitamos nada más entender, mi hermano. Ejemplo de una ley natural, mi hermano, en el contexto jurídico que estamos hablando, vamos a hablar como los principios que prohíben el asesinato, el robo, el engaño. Se consideran unos preceptos, mandatos, normas de la ley natural. No son que aquí las pusieron, eso lo puso Dios. Cuando Dios estaba tratando con Moisés, por eso no podemos decir que el pacto mosaico, Dios estaba tratando con Moisés y le dio las leyes donde vienen los mandamientos, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, mi hermano. No salieron de la tierra, se las dio Dios. Porque esto lo que dice, mi hermano, que estas son leyes escritas, mi hermano, son leyes, podemos decir, universales. Y necesarios son para lo que es la convivencia y la realización personal. Si nosotros, hermano, no hubiera leyes aún en la tierra, porque han corrido hasta allá, de que cuando vivimos en un lugar todos podríamos hacer lo que nos diera la gana, las subdivisiones serían un asco. Porque hay gente abusona, porque hay gente que se pasa de lo que debiera de hacer, hermano. Había gente que te estaría haciendo la barda donde es tu terreno. Créame, hermano. Créame. Cuando estamos hablando, mi hermano, pues estamos dando de lo que es un ejemplo, mi hermano, en ese contexto jurídico. Si no hubiera hecho, esto lo hizo Dios, pero cuando el ser humano, o el que se dice judío, el que se dice cristiano, o el gentil, mi hermano, o el que se dice iglesia de Dios, no sabe respetar, entonces, mi hermano, no se nos va a mandar a la ley. Pero esto lo hizo Dios. Es la capacidad de entender lo que moralmente es bueno o malo, mi hermano. Cuando nosotros entendemos esto, es lo que nos lleva a la frustración de que no podemos hacer lo correcto debido, mi hermano, a esta ley natural que nos lo impide. Y esa ley es la que está puesta en mandamientos, en ordenanzas, en estatutos, en la Biblia. Yo es lo que digo, mi hermano, si nosotros podemos entender. En términos también como ley natural, puede referirse también a las leyes físicas, mi hermano, que gobiernan el comportamiento de todos los fenómenos materiales en el universo, como está la gravedad. Todo esto existe para todo lo que podamos decir de aquí. Es la capacidad, mi hermano, de entender. Se me hace... Quería de perdida llegar a lo que es, ya estoy muy cerca. Pero no, yo ahí me voy a quedar, mi hermano, porque quiero que usted me entienda. Vamos a quedarnos en lo que es la cita. Y en esta empezamos, si Dios nos concede, cuando me toque predicar de nuevo. Y aquí es donde el apóstol Pablo habla, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y esto es bien tremendo. Estamos hablando de los que no saben.
Pero en lo que Dios formó dentro de nosotros hay algo que nos dice cuando algo está mal y cuando algo está bien. Por eso dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Imagínate esta gente que está utilizando estas cosas para desviar al pueblo de Dios. Ojalá y alguien me oiga y salve su pellejo, porque no les va a ir bien. No les va a ir bien, mi hermano. Porque la misma Biblia dice, ay del que le agregue, perdón, y le agrada, ¿verdad? Que le agregue o le quite a esta palabra que fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres humanos como usted y yo. Por eso muchos no valoran. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Léanla, léanla. Y se van a dar cuenta de todo lo que les estoy hablando. Y no habría tanta gente engañada, hermano. Porque ahora más le cuentan lo que quieren, como le gusta, le agrada eso. Pero no es lo que Dios dejó en nosotros. No dejó. ¿Usted cree que si la Biblia nos habla de no fornicar, no adulterar, andaríamos haciendo esas cosas? Si dijéramos, no robarás, ¿robaríamos? ¿O robamos sabiendo y nos decimos que somos parte de la iglesia de Cristo? Imagínese, hermano, que nosotros sigamos pecando, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Usted, mi hermano, hay veces hay gente que dice ser cristiana y vive peor, robando a quien sea. Usted vaya a hacer un trabajo y le gusta que le pagan porque de eso vive, ¿verdad? Pero que cuando alguien le hace un trabajo, ya me voy a meter en detalles, hombre. No se hubieran quedado sentados. No, que no, es bien caro lo que usted me cobra. Porque a usted le gusta cobrar y no le gusta que alguien le cobre a usted lo que es justo. Eso es robar. Usted valora su trabajo. Y usted es amador de sí mismo, porque usted ve por sus bienes, no por los de los demás. Y estas leyes naturales que Dios ha dejado es para que nos cuiden a nosotros, pero para que cuidemos a los que están alrededor de nosotros. Él nos contaba algo, ¿verdad? Donde va a ayudar a alguien y también viuda, y que en cuanto le dice la miseria que le está cobrando porque consigue, que hasta brinca, dice, y lo a los días paso de camionetas de compañías ahí paradas. Hermano, sea sabio. Cuando usted da es cuando Dios lo bendice. Cuando usted quita lo que no debería, es cuando Dios se va a venir contra usted. A mí siempre me ha gustado. Siempre de qué lado estoy. Si yo estoy haciéndole la vida imposible a alguien, pobre de mí, trato de arreglar cuentas con Dios rápidamente. Porque el día que el defensor de ese que yo le estoy haciendo el daño venga contra mí, me va a ir bien mal. Pero cuando alguien me hace a mí, mi hermano, yo duermo y descanso, aunque me duela lo que me están haciendo, pero duermo y descanso, porque el día que Dios haga la justicia, quien va a venir a agarrar del cuello no es a mí. A mí me va a ayudar, a mí me va a fortalecer, a mí me va a consolar. Entonces, trate de estar del lado de la justicia. De la justicia. ¿Usted conoce las leyes naturales de Dios? ¿A quiénes amamos tanto? Esposo, esposa, papá, mamá, hijos. Cambiamos lo que es justicia para Dios por amor a nuestra familia. Preocúpese. Esto demanda mucho. ¿Sabe? Miguel me enseñó esas cosas, fue mi amado esposo. Y sabes, hermano, me quedé con su teléfono y de repente visito. Cuando dejó aquello que escribió de la familia, cuando termina todo su que él tenía ahí, tiene un monito esos que ponen que se le ve que se le salen sus lágrimas y se le salen sus lágrimas. Hasta ahí supe lo que a él le dolía, lo que había tenido que hacer con su familia. Hasta ahí entendí. Porque se me hacía bien firme, y era bien firme. Alguien en la familia lo movió del lugar donde él estaba, mi hermano. Y eso créalo. Y si no lo cree, Dios lo sabe.
Me enseñó a que no me vieran la cara, porque no es justo tampoco. Me enseñó a que cuando Dios me quisiera hacer que yo ayudara, nadie a mí me tenía que forzar, porque hay gente, no, usted debería ayudarme, usted es cristiano, y usted, ahí está uno. No, no. Las leyes naturales fueron hechas por Dios. Si usted y yo, como padres, como hermanos, como hijos, la rompemos, usted y yo estamos fuera de que está lo de Dios en nuestro corazón, hermano. Esto, por favor, entiéndalo. Esto es causa de vida o de muerte. Jesucristo, cuando está en la cruz del Calvario, yo no sé qué tan grande, cuando está ahí, le dice, tenía hermanos, dice la Biblia, pero sus hermanos no creían en él. No creían en él para ese entonces. Después hay hasta cartas escritas, ¿verdad?, por su hermano y usted puede mirarlo. Pero, hermano, él trató de dejar a su madre en buenas manos y le dice a Juan, he ahí tu madre. Y a la madre le dice, he ahí tu hijo. Y dice, y desde aquel entonces Juan se llevó a la mamá de Jesús a su casa. Hay veces que yo no sé por qué estoy hablando cosas de estas, hermano. ¿Usted cree que yo sé? Que no, yo cuando vengo a hablar la palabra, a mí se me olvida. Después a lo mejor me acuerdo de que algo sé, puedo hacer. Pero hermano, por favor, de veras, si usted se cree cristiano, por eso hay muchos torcidos, porque lo único que hacen es hacer tipo al tiempo antiguo para vivir el simulacro de que son cristianos. Y ahí siguen en la iglesia, son los que están haciendo daño. Pero ya no viven, ya están alejados de Dios. Están alejados de Dios. Póngase de pie, mi hermano.